En France 24 este fin de semana revisamos la economía y la actualidad junto a Martín Gripo. Hola Fran, ¿cómo estás? Bien, Martín, bienvenido entonces. Hablaremos de Argentina, tu país, porque desde la llegada del presidente Javier Milei ha habido bastantes cambios en la economía. Así es, Fran, y quizás el más importante ha sido la devaluación del 50% del peso nacional que aplicó una vez que pisó la Casa Rosada. Eso llevó la inflación de solo diciembre a más del 25%, cuando en noviembre venía en menos del 13%. Y aunque ahora se ha venido desacelerando hasta ese mismo nivel, lo que sí se ha mostrado es una verdadera diferencia con el dólar. Esta es la moneda por excelencia elegida para mantener los ahorros y cuya compra está limitada. En los últimos meses, los argentinos, que cuentan con una amplia gama de tipos de cambio, estaban acostumbrados a que el mercado ilegal, en el que se conoce como dólar blue, la divisa estadounidense duplicara con creces en el valor oficial. Después de la devaluación aplicada por Milei, sumada a otras coyunturas como la reducción de las tasas de interés por parte del Banco Central, esa brecha se ha reducido al 22%. El analista económico Marcos Lucero nos explicó previamente qué está ocurriendo con la divisa estadounidense en el país sudamericano. El valor del tipo de cambio de la divisa norteamericana ha venido experimentando un descenso, un fuerte descenso en los últimos días, en el último mes, respecto a la cotización con el peso. Ahora hubo un pequeño repunte en los últimos días precisamente por esto, por la caída en la tasa de interés de referencia. Entonces mucha gente abandona los depósitos a plazo fijo y se pasa a invertir en la otra alternativa, digamos, la más asequible para la mayoría, la que todos conocen, que es el dólar. Martín, sin duda un tema que está llamando la atención fuertemente es la estrategia de Milei de lograr un déficit cero para estabilizar la economía. Así es, Fran, porque el mandatario ha logrado avanzar en ese sentido, pero a costa de recortes de gastos y cierres en muchas áreas estatales. A su llegada anuló por decreto unos 5.000 contratos de empleados públicos y así encendió su famosa motosierra. El decreto 70/23 y la denominada ley Ómnibus son un ejemplo de los cambios impulsados. Entre otras cosas, incluyen privatizaciones y cierre de algunas empresas públicas, reforma laboral, el recorte en el envío de dinero a universidades o a las asignaciones de subsidios para el transporte y la suspensión de fondos hacia las provincias. El reciente Pacto de Mayo anunciado por el mandatario pareciera tener una buena recepción por parte del mercado, pese a las críticas del sector político que aseguran que es una forma de condicionar a los gobernadores de las provincias para que acompañen la ley Ómnibus a cambio de alivio fiscal. Pero ¿qué costos han tenido esas medidas de ajuste? Esto nos respondió nuestro analista invitado. Los costos principalmente fueron una caída de la actividad económica, una fuerte caída de la actividad económica, una contracción económica, producto de, por un lado, los ajustes que hace el gobierno. Básicamente se redujo completamente la obra pública. Sabemos que la construcción en general y la obra pública en particular son fuertes demandantes de mano de obra y eso tracciona el consumo. Entonces hubo una caída importante en la actividad económica, que eso luego se traslada al comercio y a la producción de otros bienes y servicios. ¿Y qué radiografía podemos hacer del país después de, más de 3 meses ya del gobierno de Milei? Fran, te cuento que Argentina sigue liderando la lista de los países con mayor inflación, al dejar atrás a Líbano y a Venezuela. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, la inflación mensual de febrero fue del 13,2% y la interanual se ubicó en 276,2%. Según el INDEC, las categorías de comunicación, transporte y servicios básicos del hogar como el agua potable o la electricidad son los que encabezan el ranking de los aumentos. Y recientemente el gobierno anunció la liberación de importaciones para alimentos, una medida para enfrentar la suba de los precios que encararon las industrias locales. Se han reconocido suba de precios por encima de la expectativa de inflación o de lo que terminó ocurriendo, y por supuesto que el escenario que habían evaluado los empresarios era un escenario catastrófico, escenario que no ha ocurrido. Se tomó la decisión de abrir definitivamente las importaciones de determinados productos de la canasta familiar en pos, por supuesto, de
de poder hacer los precios más competitivos en beneficio claramente de las familias, de los consumidores argentinos. Según el análisis de nuestro analista Marcos Lucero, el gobierno está enfocado en reducir la inflación, por lo que las políticas de shock podrían generar un lento crecimiento de la economía argentina en un corto plazo. Sin embargo, para finales de 2024 podría haber una recuperación gradual. En los próximos días lo que se esperaría sería un incremento del consumo, una reactivación de la actividad económica, pero no muy acelerada, porque la principal, como dijimos, el principal objetivo del gobierno de Javier Milei es contener la inflación. Por lo tanto, todo el ajuste fiscal que se está generando, el ajuste fiscal y el ajuste monetario, es básicamente tendientes a reducir la inflación. Gracias por este repaso por la economía de tu país, Martín, de Argentina. Gracias, don Fran. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ustedes continúan en la transmisión de France 24. Hay más noticias esperando.